¿Qué tal, amigos televidentes? Sean todos cordialmente bienvenidos a este su programa Enfoque Semanal por el canal de la Misericordia. Como siempre, nuestros invitados especiales, aquellas personas, organizaciones, instituciones, todas aquellas organizaciones que trabajan a favor del bienestar, a favor del bien común, personas particulares, personas de tanto de nuestra Iglesia Católica como de la sociedad civil. Y en este momento, en esta ocasión, contamos con la grata presencia del señor Ricardo Sasso Villalaz. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Qué bueno estar aquí contigo, Ricardo. Ricardo Sasso es un hombre que ha trabajado con amplia experiencia como facilitador, como capacitador, como formador en diversos ámbitos, tanto empresas gubernamentales y empresas privadas. Pero antes de llegar a ese punto, Ricardo, vamos a conocer un poco quién es Ricardo Sasso y un poco también conocer ese aspecto también de su caminar en la fe, que también tenemos entendido que puedes comentarnos cosas muy interesantes al respecto. ¿Quién es Ricardo Sasso Villalaz? Sí, Augusto, gracias nuevamente. Ricardo Sasso pues tiene una historia un poquito ahí más o menos decente, en el sentido de la cantidad de años que ya tengo. Ajá. No vamos a decir cuánto. No vamos a decir cuánto. Pero aproximadamente, bueno, no vamos a dejarlo así, a la imaginación del público. A la imaginación del público. Y realmente pues siempre he sido una persona en la que he tratado de acercarme a la fe. Ese despertar de la fe, lógicamente ha sido... ¿Desde la familia? Desde la familia, juventud. desde la juventud, sí. Y en la medida en que fui creciendo, fui madurando más la misma fe como tal, ¿no? Y nunca se cansa de uno de madurarla y de crecer en la fe. Y bueno, dentro de eso, de mi experiencia... ¿Esos sembradores de las semillas, cómo fueron? Yo siento que una gran parte del colegio La Salle, mi alma mater, donde yo estudié, por otra parte también la familia, mis padres, mi padre era hebreo, y digo era porque ya murió, mi madre también ya murió, mi madre era católica, y algo muy curioso que a mí siempre se me ha despertado esa inquietud, es que mi padre, siendo hebreo, nos invitaba a que fuéramos, ¿te acuerdas que en ese tiempo de por allá era la misa de gallo? A las 12 de la noche. Y entonces mi papá era el que nos invitaba, y entonces gracias a que él insistía, íbamos a la misa. Siendo él hebreo. Siendo él curioso. hebreo, exacto, curioso. Y entonces mi mamá sí rezaba siempre el rosario, ella sí es católica, era porque también murió. Y bueno, eso también ayudó mucho, pero... yo entré a un movimiento de la Iglesia Católica. Con el tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí, yo creo Tenemos que yo entendido entré... que participaste también en diversos grupos en su momento, ¿no? Exacto, yo fui catequista de la parroquia San Francisco de la Caleta, que quedaba casi cerca de Radio Hogar. Eso es historia patria, Augusto. Eso es verdaderamente historia patria. ¿Será siglo pasado? Siglo pasado, así. Definitivamente. Okay. Somos del siglo pasado, ¿no? Muchos nacimos en el siglo pasado, así que no te preocupes. Sí. Y bueno, de verdad que yo no me acuerdo del año de la catequesis de San Francisco de la Caleta, pero fue por allá como por los 80 o 90, por ahí, ¿no? Grupos de jóvenes, exacto. ¿no? Ahí fue donde nació que Alfonso me invitó a las misiones. Nuestro amigo común, en común. Exacto, amigo común, Quirós. Alfonso Quirós, ¿no? Una familia muy bonita, muy linda, en el cual tenemos la dicha de conocerla. Yo la conozco toda, ¿no? Así que le mandamos saludos también, si nos están viendo en estos momentos. Definitivamente. Bueno, Alfonso está en Colombia. Bueno, pero, igual saludos. Pero el saludo hasta para que llegue allá. Así es. Y bueno, Augusto, sí... Ya posteriormente hubo una evolución de esa participación en los grupos jóvenes. Exacto, sí, ya entonces ahí como en los años 90, 91 comenzó
Comunión y Liberación, el movimiento en el cual yo formo parte. Perdona, y algo que, porque estamos relacionados a través de esta amistad que nos unió, que nos vinculó, en su momento también tuviste algún pasaje como misionero también, ¿no? Sí, a eso me Entendido. refería, a las misiones, ¿no? Que yo formé parte gracias a que Alfonso me invitó y me insistió, entonces yo accedí, ¿no? Exacto. Y entonces, hay un pasaje, ¿no? Muy significativo para mí, y te lo cuento. Alfonso me invitó a subir el cerro de la India Dormida, que queda en Coclé. Yo le busqué un poco de justificación, de excusas. Yo fumaba mucho, entonces yo no quería ir. Pero Alfonso me dio argumentación y pues yo dije, sí, voy. Pero lo que más me convenció de que dijera que sí, él me dijo, yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar subiendo el cerro de la India Dormida. Y realmente pues yo seguía los pasos que él me decía, mira, pisa aquí, pisa allá, y todo, y él nunca se apartó de estar a mi lado, ¿no? Y de verdad, no me acuerdo qué tanto tiempo demoré subirlo, o demoramos, ¿no? Pero llegamos. A pesar de que no tenía las condiciones Que físicas. no tenía las condiciones físicas, ¿no? Pero Papá Dios se apiadó de mí y entonces logré subirla. Y esa experiencia me enseñó mucho a seguir, aprender a seguir, ¿no? Seguir a otro, ¿no? Ser acompañado. Y ser acompañado, ¿no? Pero ser acompañado está muy relacionado y muy unido a seguir a otro, ¿no? Al seguimiento, a seguir a otro, a seguir a alguien que ya vivió esa experiencia y que conoce el camino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues, esa experiencia se me ha quedado totalmente grabada en mí. Y esa experiencia que viviste, sencilla, pero para ti, que no la has olvidado hasta el día de hoy, de alguna manera está relacionado con la fe, con esa experiencia. Tenemos entendido que tuviste al ser invitado y al empezar a participar en este movimiento, que recuérdanos cómo se llama. Comunión y Liberación. Como Liberación. Sí. Y si tal vez nos pudieras explicar brevemente, hacia un pantallazo, cómo surge o dónde inicia, o sí, mira, brevemente, ¿no? Alfonso vivía en Colombia, o estaba en Colombia en ese tiempo, no me acuerdo exactamente, pero sí, él estaba en Colombia ya, y él conoció al Padre Carlos, ¿no? Y entonces, el Padre Carlos es del movimiento, es uno de los principales, y él se integró al movimiento Comunión y Liberación allá en Colombia. Y él, en unas vacaciones en diciembre, él vino a Panamá y vino en ese tiempo Monseñor Filipo. Y entonces tuvimos un encuentro en el Parque Omar y así, te estoy hablando aproximadamente en 1990, en los 91, bajo, por ahí comenzó Comunión y Liberación aquí en Panamá. Seguimos siendo pocas personas, pero tenemos religiosamente, los martes un encuentro que le llamamos Escuela de Comunidad y lógicamente también tenemos nuestra cena de Navidad y vamos a misa, no siempre, lo que podamos vamos los domingos. Y así, si nos pudiera decir un poco también, nos estuviste compartiendo tras las cámaras un poco también sobre el iniciador de este movimiento y un poco de qué se trata esa espiritualidad, cómo se da, cómo se te dio en tu persona. Excelente pregunta, Augusto. Monseñor Luigi Giussani es el fundador de Comunión y Liberación. ¿En Italia? En Italia, sí. Y básicamente esta experiencia intenta que nosotros logremos vivir esa fe que decimos tener, ¿no? Que la podamos vivir en nuestra vida y que podamos reconocer a ese Dios hecho hombre, a ese Dios que murió y resucitó, actuando constantemente en nuestra vida. En otras palabras, Augusto,
sí, soy yo el que está hablando contigo, pero las palabras, la inspiración, el sentimiento, no es mío, pero es dado por ese Señor que nos acompaña constantemente, aún y más en los momentos difíciles de la vida, en los momentos en que, por ejemplo, mi madre murió, ¿no? Y realmente entre comillas, yo me viví intensamente, ¿no? Esa experiencia, momento también ese momento difícil, pero me lo viví tan intensamente que no lo sentí pesado. No lo sentí pesado, porque me sentí totalmente acompañado y me sentí que de verdad estaba siendo cargado por Papá Dios, ¿no? Y si me lo permites, claro que hay sí. otro episodio interesante en el que yo siempre lo digo, ¿no? Y lo cuento. Claro que sí. Yo estaba en Colombia y yo fui un fumador empedernido. Sí, nos lo comentabas también al principio que se te dificulta. Sí, yo fumé muchísimo tiempo. Muchos años. Muchos años. Y yo calculo que yo tenía como 16, 17 años cuando comencé a fumar y lo dejé en el 2004. O sea, pasaron tal vez 30 y más pico de años, creo. Más de 30 años de más fumar. Más de 30 años de fumar. Y no lo podías dejar. No, no lo podía dejar. Me insistía en déjalo y yo, e incluso hasta fumaba disque escondido. Pero bueno, yo fui al médico porque me sentía un poquito mal. Y cuando fui al médico, a mí se me ocurrió preguntarle a gusto al doctor, ¿yo puedo seguir fumando? Una pregunta inteligente, ¿no? Pregunta brillante. Tú querías que te respondiera que sí. Que sí, ¿no? eso es lo que y él querías. me dice, mira, si tú quieres llegar a los 50, porque en ese tiempo iba cerca de los 50. Estaba en los 40. 40 y tantos, ¿no? Cuarto piso. Cuarto piso, exactamente. Él me dijo, yo te recomiendo que dejes de fumar, ¿no? Y yo salí de ahí temblando, pero fumando, ¿no? Entonces, cuando ya llegué al apartamento, al cuarto donde yo vivía, mi cigarrillo religioso para despedir el día. Y yo fui... ¿Cuántas veces en un día podías Yo estaba fumando aproximadamente entre 15 a 20 cigarrillos diarios. Diarios. Ahí, ¿no? Y entonces ese día, religiosamente, yo voy a prender el cigarrillo y veo en una mano el paquete y en esta mano el cigarrillo. Misteriosamente, milagrosamente, yo apachurro ese paquete. ¿Lleno de cigarrillos todavía? ¿O ya se había acabado? No me acuerdo aún, de verdad, no me pida esos detalles. A lo mejor, decía por sí. Apachurro el paquete, boto el cigarrillo y más nunca. Desde ahí, gracias a Dios, no me costó trabajo dejar de fumar. ¿Esa fue la última vez? La última vez, y de eso, en el 2004, ya tenemos 20 años, que estamos en el 24, sí, 20 años de haber dejado de fumar. Prácticamente de una manera que tú mismo ni siquiera te explicas cómo... Fue un milagro, porque de verdad que yo no lo pensé. Fue que... Ni te esforzaste siquiera. No me esforcé, Augusto, no me esforcé. Apachurré el paquete de cigarrillo, lo boté y más nunca he fumado. Bueno, así es la manera que Dios trabaja de una manera muchas veces misteriosa, sin nosotros darnos cuenta, va haciendo los cambios en nuestras vidas, bueno, y siempre para nuestro bien, ¿no? Porque al final la voluntad de Dios es que seamos felices, que vivamos libres. Libres, y claro, estamos en esa lucha permanente. Para romper con X o Y esclavitudes que siempre están por ahí en el camino de la vida, como todo cristiano, como todo ser humano que tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras pruebas y demás, ¿no? Nuestras caídas, pero nuestras levantadas. Ahí está alguien que, como bien dices tú, nos levanta permanentemente y vive siempre unido a nosotros, nos carga, nos abraza, como dices muchas veces tú, ¿no? Así que interesante, Ricardo, amigos televidentes, estamos compartiendo con nuestro amigo Ricardo Sasso Villalaz. Él es un hombre de fe, un laico, un cristiano, un católico, pero también un profesional que se ha desempeñado mucho en el tema
de capacitación, como facilitador, como formador, y vamos a compartir también estas experiencias desde la fe y también a nivel profesional. Así que, Ricardo, ¿qué te parece si hacemos una pausa y regresamos aquí con más Enfoque Semanal? ¿Te parece? ¿Cómo no? Claro. Muy bien. Sí. Entonces vamos, amigos televidentes, con una pausa y pronto regresamos aquí en el canal de la Misericordia. Adelante. De vuelta, amigos televidentes del canal de la Misericordia, aquí con su programa Enfoque Semanal y nuestro invitado especial, Ricardo Sasso Vialás. Pues Ricardo, compartimos con Ricardo en el anterior bloque un poco para conocerle un poco más. ¿Quién es este señor? ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? Bueno, ¿por qué está aquí? Bueno, interesante, ¿no? Porque sabemos que pues cada vez que seguimos a Cristo, que seguimos a Dios, con nuestras dificultades, nuestros obstáculos, pero Dios hace maravillas, hace cosas extraordinarias en las cosas ordinarias, en la vida cotidiana, y va haciendo también esos milagros que parecen sencillos, pero que verdaderamente son extraordinarios, porque muchas veces sin querer, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, nos va sacando sin esperar, hasta muchas veces sin esfuerzo. A veces hay que esforzarse, pero otras veces, como en el caso de Ricardo, pudiste liberarte de esa cadena. Ricardo, y también sabemos que, como lo compartimos al inicio, has tenido una inclinación, una fuerte inclinación y una amplia experiencia en el mundo educativo. Coméntanos también claro, cómo fue esa vivencia, qué te llevó allá, cómo se prendió esa llama, cómo fue ese inicio de, por decirlo, llamado, le podemos decir llamado, le podemos decir vocación, bueno, de muchas maneras, pero algo tuvo que percibir dentro de ti, en tu mente, en tu ser, en tu corazón, de una inclinación hacia X o Y vocación o forma de poder expresarte a nivel también profesional en la vida diaria de cara a los demás, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito cómo fue esos inicios en ese sentido. ¿Cómo no, Augusto? Claro que sí. Yo desde chico sentí un llamado, una vocación a la educación. Aunque no tenías conciencia clara de eso, digamos. No tenía conciencia de eso. Sin embargo, sí me vivía la educación intensamente. Yo... Creo que hasta tu hermano te bromeaba, ¿no? No, sí, algo así, creo. Te voy a contar la historia esa, pero antes déjame decirte un poco. ¿Cómo no? Yo estudié mercadeo en el Centro de Estudios Superiores de Administración y aproximadamente casi parejo a eso, yo me inicié en los cursos del Carnegie. Son unos cursos muy conocidos a nivel mundial, ¿no? Y yo lo tomé, en ese tiempo en el que tomé, eran de 14 semanas, una vez por semana, y duraban 4 horas, ¿no? Y básicamente era de relaciones humanas y comunicación efectiva. Curso que me encantó mucho. Yo siento que ahí se despertó un poco también esa llama que venía desde pequeño, desde niño, ese llamado a enseñar, a facilitar. En mi vida pudiéramos decir que el fuerte fueron los talleres, los seminarios a nivel de empresas. Ese fue el fuerte. En temas de gerencia y en temas de relaciones interpersonales, de comunicación, de desarrollo humano, ¿no? Y yo siento que eso es un sueño, una meta, una vocación mía en la que yo creo que me voy a ir a la tumba con ella, ¿no?
Ya es innato. Innato, sí. Yo me lo vivo intensamente. Eso no quiere decir que yo sea un perfecto facilitador, muy lejos de eso. Sin embargo, me la vivo intensamente. Y yo siento que en ese sentido Dios se disfruta porque me la vivo, ¿no? Y bueno, esa experiencia de facilitador tiene aproximadamente 30 y pico de años. No me preguntes exactamente la edad del tiempo, pero por allá, arriba, Si no 30 y descubrimos algo. entonces cuántos años tienes, ¿no? Así que Sí. vamos a tratar de evitar caer Yo, en esos. yo tengo, y no, para mí es una bendición poderlo decir, es un regalo de Dios poderlo decir, 67 años aquí a donde me ven. No, parezco de 15, pero tengo De 67 15 años. Multiplicado por... Sí, Augusto. Y bueno, ese despertar, esa vivencia de la educación, pues te digo, estaba más en su fuerte en talleres, seminarios. Yo di de gerencia, di de servicio al cliente, di de las mismas relaciones interpersonales y todavía sigo con esa vocación, con ese deseo y parte de mi tiempo lo estoy dedicando todavía a la docencia, ¿no? También tenemos entendido que esa experiencia la pudiste también ejercer en algunas empresas, ¿no? Por ejemplo. Sí, cómo no, claro. Varias de ellas pudo haber sido Polimer, el Banco Vipan. En su momento. En su momento, Vipan. La alcaldía del Distrito de Panamá, del Corregimiento de Panamá. La Policía Nacional. Hay una empresa que ya no existe, Artefactos Maduro. Y varias otras, entre otras, Augusto. Y realmente, pues, yo era solo. Yo era el chofer, el conductor, el vendedor. Era Zoilo. Zoilo. No Zoila, no Zoilo. Zoilo. Y bueno, casi toda mi vida, pues, gracias a la experiencia que tuve en Dale Carnegie y a algunos cursos adicionales que tomé, y en gerencia se daba una materia de psicología, ¿no? Y por ahí entró y fortaleció mucho más esos conocimientos que en gran medida fueron despertados por el curso de Dale Carnegie que lo tomé. Creo que aproximadamente abajo de los 79, 80. Y desde 1980, 81 me involucré en los cursos del Carnegie como graduado asistente. En ese tiempo, un amigo mío que ya murió, José Manuel Paredes, era el director y el dueño de su empresa en el que representaba los cursos del Carnegie en Panamá. Y bueno, tuve la gran dicha y la bendición de poderlo acompañar a él en casi varios lugares de nuestro interior del país, dando talleres, dando los cursos del Carnegie, en el cual él a veces no podía, y me pedía a mí que yo fuera el facilitador, el instructor del curso, y con ayuda de graduados asistentes, ¿no? que teníamos en ese tiempo. Ahora mismo no te puedo decir, porque sí me he alejado de ellos, de los cursos del Carnegie, casi que a partir de su muerte, ¿no? Si no me equivoco, él murió el mismo año que murió Betito Quiroz, ¿no? Que realmente fue una experiencia de 2015, murió Betito, creo. Y él también murió en esa. Ricardo, y bueno, en esa línea de toda esa experiencia que nos estás compartiendo también a nivel profesional, a nivel como formador, capacitador, tenemos entendido también que como que también pudiste de alguna manera fortalecerte, afincarte, por decir una palabra, sobre todo en dos áreas o dos temáticas que pudiéramos decir en las que tú has podido desarrollarte más, ¿no? Tenemos entendido. Sí, Augusto. Las temáticas básicas eran las relaciones interpersonales, gerencia, lo que era más bien en el tema de liderazgo, ¿no? Y básicamente los talleres, los cursos,
eran o son, porque ojalá lo pudiera seguir dando, dinámicos, participativos. No es No solo es teórico, teoría, no es sino teórico, es teórico en el sentido de que la teoría se vive y se experimenta en la vivencia. Haciendo, ¿no? Y también ahora mismo queriéndome meter un poco con los jóvenes, con los adolescentes, que mira, ya yo dije, pues tengo 67 años y si tú me preguntas si yo me conozco completamente, te voy a decir que no, porque nunca termino de conocerme. Entonces, el adolescente está en ese proceso de abrirse camino, de conocerse, y una de sus grandes interrogantes es cuando ya se está graduando, nosotros vivimos eso, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Y muchos no saben exactamente qué van a estudiar y se deciden al final, ¿no? Y eso es parte del autoconocimiento de uno mismo. Incluso, piedra Ricardo, fundamental, piedra fundamental para poder conocerse y, entre comillas, triunfar, escalar en la vida profesional y en la vida personal también, familiar, social, etcétera, ¿no? Y Ricardo, también una cosa que dice muy cierta, ¿no? En cuanto a los jóvenes, incluso no solamente cuando terminan, cuando ya han terminado el colegio secundaria y ya entrando a la universidad, aún no saben todavía, Exacto, porque no muchas saben. veces ha hecho falta, no es que no se está dando, sí se da, pero hace falta y siempre hará falta este tipo de servicio, de formar, de capacitar, de orientar también en el caso concreto también de los jóvenes, ¿no? Hacia su vida, hacia dónde, cuál es mi vocación, hacia dónde, cuáles son mis habilidades o cómo puedo hacer para adquirir estas habilidades que tal vez no las tengo muy fuertes. Augusto, mira, una cosa que a mí me ha despertado mucha inquietud es que en la educación una de sus fallas es que no le dan el valor al desarrollo de las habilidades blandas. No le dan valor a formar al muchacho, al adolescente, en desarrollar esas habilidades de técnica de comunicación, de trabajo en equipo, de armonía, ¿no? De autoconocerse, ¿no? Y hemos escuchado incluso en las noticias que una de las fallas hoy en día de los jóvenes cuando se gradúan de secundaria, ese tema de las habilidades blandas. Exactamente. Hay una carencia ahí, ¿no? Una carencia. Y se le da mucho más valor a lo técnico, a lo científico, y no que no lo tenga, claro que la tiene, pero lo humano, ¿dónde está? ¿Dónde se queda? Entonces, es ahí también una inquietud de tratar de ver, si Dios lo permite, de poder incursionar ya el otro año, si Dios quiere, en estos talleres en los colegios. Sí, retomarlo pero direccionarlo, ¿no? Direccionarlo a ese autoconocimiento y a ese descubrimiento del yo mismo, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, ciertamente que es sumamente importante. Y bueno, referente a esta parte que has podido desarrollar, que has vivido de una manera fuerte intensa a través de tu vida a nivel profesional, también existe este otro nuevo proyecto, tenemos entendido, sí, cómo no, en cartera, pero que de alguna u otra manera están entrelazados o tocan también, tocan tu vida, principalmente a ti, para poder desarrollarlo y ofrecerlo al público. Pero sobre ese punto, ¿qué te parece si vamos a compartirlo en el siguiente bloque y vamos entonces a desarrollar cuál es esa propuesta y ese proyecto tan interesante del que nos has conversado tras cámaras? Así que, ¿qué te parece si hacemos una pausa? ¿Cómo no, Augusto? Claro que sí. Bien, amigos televidentes, entonces vamos a hacer una pausa y pronto regresamos con más de Enfoque Semanal.
Estamos de regreso, amigos televidentes del canal de la Misericordia. Este es su programa Enfoque Semanal con nuestro invitado especial Ricardo Sasso Villalaz. Ricardo, hablamos en el anterior bloque que por ahí también hay una propuesta muy interesante, un proyecto que creo que vale la pena darlo a conocer, porque tiene mucho que ver con el servicio. Pero antes de ir ahí, Ricardo, ¿cómo tú ves o cómo tú pudieras decir respecto a los resultados cuando uno ve una obra, cuando uno ve a una persona que realizó X o Y misión, X o Y labor? Muchas veces esto no apareció de la nada, o esta mesa no apareció, esta mesita no apareció de la nada, sino que hay algo y alguien que produjo y que empujó o condujo a esta persona, la impulsó algo para poder realizar esta obra o esta actividad o esta misión. Y en el caso particular tuyo, como dicen en la iglesia muchas veces, por ejemplo, hablando de la santidad, que es algo tan elevado, pero que también estamos llamados a vivir eso como cristianos, que no significa que no te equivoques, que no significa que no vayas a pecar, que no vayas a equivocarte, a errar, pero siempre está Dios para levantarte y ayudarte. En ese sentido, está la parte que es la naturaleza de la persona. Una cosa es la naturaleza, que podemos decir que es como la base, así dicen de algunos santos, ¿no? Que ha habido santos maravillosos que Dios ha hecho de estas personas, los ha transformado, a veces a través de momentos difíciles, situaciones duras, que han sido probados, que han sido, ¿no?, como el oro que se acrisola en el fuego, y salen transformados en otras personas a raíz de esas dificultades, esos sufrimientos. Y en otros casos había otros santos que por su naturaleza, como que Dios se le hizo un poco más sencillo, un poco más fácil atraerlos para hacer una obra para el bien del prójimo. En esa misma línea, ¿piensas tú que estos proyectos, esta vocación y este nuevo proyecto del que nos vas a hablar, viene precedido también por una parte natural, la naturaleza en cuanto a tu persona, pero también hay otros factores que influyen o que han influido en tu persona para presentar esta propuesta? Muy interesante, Augusto. Has dado mucho en el clavo, como decimos en buen panameño, ¿no? Este despertar de este proyecto no nació de mí, ¿no? Nació de una persona a la cual yo quiero muchísimo, un gran amigo, es hermano de Alfonso, le decimos Albertín, y él, que ha sido una persona muy preocupada por ayudarme, por guiarme, por acompañarme. Siempre ha habido alguien que acompaña, ¿no? Sí, Eso es muy siempre. importante, ¿no? Y para mí, yo tengo, hay una familia que no es mi familia de sangre, pero para mí es mi familia, a la cual yo le debo todo. Y hay amigos, ¿no? Yo, gracias a Dios, he tenido la gran bendición de que las personas más unidas a mí, yo he logrado conocer ¿no?, a toda su familia, incluso hasta formar parte de esa familia. De su círculo y entre familiar. ellas, exacto. Y dentro de ellas está la familia de Albertín, ¿no? Y él fue el que me comentó, mira, bueno, a mí me dicen Ricky, mi nombre es Ricardo, pero a mí me dicen Ricky. Y entonces me dice, ¿por qué no desarrolla algo que cae al pelo con tu forma de ser, con tu personalidad? A ti te encanta servir, desprenderte de ti para ayudar a otros. Y bajo ese juicio, ese criterio, yo dije, claro que sí, intentémoslo. Y entonces él le puso el nombre de
a su self, que es a su servicio. Y básicamente esta experiencia, este proyecto que es reciente, ha prendido la llama de mi vida y de vivirme la fe, encontrándome más a mí mismo. Y créeme que es un proyecto que consiste en ¿qué? En acompañar. Tú todavía no has llegado a esa edad. Pero vamos para allá. Vas para allá. Ahí vamos sí. en filita. En filita. Ya pronto, pronto. De los jubilados de la tercera edad, ¿no? Pero yo atiendo personas que no son jubiladas, que no pero necesariamente. que no son jubiladas, que no han llegado a la tercera edad, pero que no tienen tiempo de poder desarrollar todas sus gestiones y me solicitan, me piden que le haga las gestiones operativas de ir al registro público o de ir a una notaría, etcétera, y también a la parte del acompañamiento, acompañar a la persona de la tercera edad, a las personas mayores que ya están retiradas, que están en su casa y que no tienen quien les maneje, quien les haga las diligencias. Y más allá de eso, más allá de la gestión de diligencia y de ese, entre comillas, acompañamiento, llevándolo al lugar donde ellos necesitan, la cita médica, etcétera, está el acompañamiento que ya se hace más profundo, más real, más humano. Más cercano. Más cercano, en la medida en que yo, que soy el único desarrollando este proyecto hasta ahora. Soylo hasta ahora también. Soylo. Exacto, ¿no? Gusto. Pues yo me compenetro, ¿no?, en esa relación y logro entablar una sinergia, un espíritu de relación que hace que uno experimente la presencia de Dios en ese cotidiano vivir. A mí me ha ayudado muchísimo a descubrirme más a mí mismo, me ha ayudado muchísimo a encontrarle más sentido a lo que a mí antes no me gustaba. Yo me sentía que yo no nací para esto, para ser conductor, para chofer, yo no nací para esto. Pero mira, sí nací para esto porque no es el conducir, es el acompañar, es el de hacerle sentir a esa persona que está en gran medida en su tiempo sola, ¿no?, o acaso con su esposa, pero los hijos, los nietos no van todos los días, sí, ¿no? Entonces, por X o Y motivo no tienen el tiempo exacto. Y la persona tiene las necesidades, ¿no? Y a veces ya no manejan. Entonces, el hecho de acompañarlo, de estar con ellos, conversándole, entreteniéndolo, y al mismo tiempo haciendo pues que ellos se sientan también por extraños, al principio, valorados y que hay quienes se preocupan y se ocupan de ellos, ¿no? Yo entro en ese baile, pero gracias a Papá Dios todavía estoy activo y es un regalo de Dios, Augusto, es un verdadero regalo de Dios poder acompañar a su ser en este proyecto, que es uno de los tantos que he incursionado en mi vida, básicamente, como tú me has dicho varias veces, en el ámbito educativo, pero también en esto, y como tú dijiste, se desprende un poco, porque este acompañamiento no es que yo le doy, al contrario, yo aprendo de ellos, pero sí hay la base de ese despertar de compartir, de sentirme que puedo servirle a otro, ¿no? Y eso es importante también, Ricardo, en ese sentido, porque recordamos el Papa Francisco siempre nos exhorta, y una de las exhortaciones que no se nos ha olvidado, que incluso en Panamá lo llegó a mencionar cuando estuvo aquí y en otras ocasiones, es el hecho de que hay que hay que cuidar los extremos de la sociedad, los extremos. ¿Cuáles son esos extremos? Los extremos es la niñez y los adultos mayores. Esos son la vejez. Esos son los dos extremos que son los más vulnerables en una sociedad y que hay que cuidar.
Y de pronto, gracias a Dios, y todavía falta siempre mucho más, se le ha dado mucho énfasis a la niñez, y qué bueno, y hay que seguir, porque es la niñez, es el futuro, y como dice el Papa, el presente, la juventud también. Pero a veces la parte del adulto mayor va como un poquito más rezagada en cuanto a ser atendida. Y en el caso tú tuviste tus padres, tu mamá, tu papá, mis padres que están mayores, muchas veces a nosotros los hijos, hablando en el caso de los hijos, como que no hay una formación, no hay una capacitación en cuanto a los hijos para prepararse a cómo servir a sus padres y al adulto mayor en la manera más humana posible, y ni se diga más cristiana, con mayor razón. Muchas veces el joven o el hijo o los hijos muchas veces no asumen, o les cuesta asumir ese cambio de vida claro. de que han tenido sus padres. Ya no son los jóvenes, ya no son fuertes, ya no son los mismos de antes. Y cuesta muchas veces que ese chip cambie en el joven, y al revés también, en los adultos mayores también les cuesta. Y es interesante de que pues puedas tener este proyecto tan bonito, tan interesante, de servir también a esta población que está tan necesitada de diversas atenciones, pero en este caso también en cosas cotidianas, ¿no? Como Claro. el servir en sus necesidades. Y coméntanos un poco cómo puede hacer una persona que de pronto nos está viendo, que de pronto está interesado, y sí, yo creo que me interesaría comunicarme con Ricardo en cuanto a ese servicio que va más allá del mero hecho de servir, de hacer las gestiones, sino que la idea es salpicado por toda esta formación, por todo esto que tú has recibido en tu vida, esta experiencia de fe y experiencia profesional, más allá de eso, la idea es que sea un servicio de acompañamiento. Exacto. En sus necesidades. ¿Cómo pueden hacer las personas para comunicarse contigo en ese sentido? Sí, mira, antes de responderte, Augusto, a la pregunta, es muy importante enfatizar aquí el hecho de que ese acompañamiento, ese acompañar, implica, como tú dices, un calor humano, ¿no? Y mi forma de ser, yo soy una persona muy amigable, ¿no? Pero estoy lleno de defectos enormes, pero sí soy amigable. Y esa amigabilidad ayuda mucho a ese acompañamiento, a hacer que la otra persona se sienta acompañada, se sienta, hey, para este extraño yo soy importante, ¿no? Y ahí se va desarrollando una relación, ¿no? De amistad, ¿no? De profundizar en la relación, ¿no? Y de estar como pendiente, ¿no? Preocupado preocupado por la persona. Y eso es uno de los principales pilares ¿no? De estar atento y ocupado a atenderlas. Y preocupado por atenderlas. Una preocupación auténtica. Auténtica y humana, real, que nace de mí, de mi forma de ser, ¿no? A su ser soy yo mismo, ¿no? Y yo ojalá ahora se sumen mismo, más adelante otros, ¿no? Exacto, Dios quiera para que sumar así a sea. otros a ese proyecto tan bonito. Ya respondiendo a tu pregunta, ¿cómo acceder a mi persona? Pues yo tengo mi celular, el 63478772. Vamos a repetirlo. 63478772. Ahí lo vamos a poner en el cintillo para que las personas lo puedan ver. Se te puede escribir por chat, WhatsApp, exactamente. O también llamar. Se me puede llamar, pero preferiblemente que se me escriban, porque a veces no tengo señal, y estoy en la calle y no tengo señal. Entonces, perdón. Ahí se puede, entonces, se pueden comunicar. Me puedo comunicar, ¿no? Con la persona. Tengo mi disponibilidad en este proyecto A Su Self,
que le da mucho mayor sentido a la vida, ¿no? Bueno, es que Jesús dijo que vino a este mundo no a ser servido, sino a servir. Y qué bonito ese nombre, ¿no? Porque de eso se trata la vida de todo cristiano. De todo ser humano. Exacto, y de todo ser humano. Estamos llamados a eso. Así que, Ricardo... Augusto, antes permíteme un mensaje agradecerte inmensamente este programa. No tienes idea lo que significa para mí este programa, más allá de lo expresado, de lo compartido, de que me hayas dado esa oportunidad de poder estar aquí, y ojalá Dios quiera que el próximo año, que ya está a la puerta de finalizar, iniciar el otro, podamos también tener otro programa, otra ocasión para poder conversar, claro que sí, sobre el tema de servir, el tema de aprender, de enseñar. Y yo quisiera dejar este programa nuevamente otra vez agradeciéndole a Papá Dios primero. Él es el que manda, Él es el que pone las palabras en uno. Gracias a ti por este programa. Y bueno, Dios ha de querer que a su manera dé los frutos que Él desea. Amén, amén, Gracias, que así sea. Muchas gracias. El gran Ricardo. Así es. Dios te bendiga. Amén. Me alegra mucho que estés aquí con nosotros. Gracias, y de eso se trata este canal de la Misericordia. Es un canal abierto para todas las personas de buena voluntad que desean también de alguna manera contribuir a la sociedad desde su vocación, en la iglesia, en la sociedad, desde su profesión, y pues de eso se trata también esta televisora y este espacio Enfoque Semanal para todos aquellos que trabajan a favor del bien común. Así que felicidades, Ricardo. Amigos televidentes, de esta manera culminamos Enfoque Semanal y los esperamos la próxima semana, si Dios lo permite. Chao y hasta la próxima.